chicos, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo desplegar un CRUD utilizando Terraform. Lo que va a hacer es levantar 4 funciones lambda que se van a conectar con una base de datos Postgres en Amazon, todo en Amazon. Y por la parte del frontend vamos a consumir esta API, estos CRUDs o este CRUD a través de mobile. Entonces aquí en IntelliJ ya tengo todo lo necesario para desplegar las funciones lambda. Entonces he llamado a mi carpeta CRUD y en esta carpeta CRUD tengo eh, todos los archivos necesarios para levantar mi infraestructura de manera rápida y sencilla. Entonces aquí por ejemplo tenemos las variables, eh, el username de mi base de datos, la contraseña de mi base de datos, el nombre de mi base de datos y la instancia que se va a levantar en mi base de datos. En este ejemplo voy a levantar una base de datos chiquita de 20 gigas en una DBT3 micro. También tenemos el main.tf, que aquí eh, está descrito todo lo que vamos a ocupar, como por ejemplo vamos a ocupar un Internet Gateway, vamos a ocupar unas tablas públicas, unas VPC, unos subnets para las conexiones entre mi base de datos de Postgres con las funciones lambda. Y aquí más abajo también tenemos un grupo de subnet para el RDS y un security group. Um, Algo para tomar en cuenta es que al principio de desplegar o hacer Terraform Plan y Terraform Apply, al principio vamos a habilitar el Publicly Accessible, es decir, va a ser accesible a través del Internet. Entonces la primera vez que corran este script deberían tenerlo como true y luego ponerlo como false. Entonces la primera vez lo tienen que poner como true para que puedan acceder a esta base de datos. ¿Y qué vamos a hacer en esta base de datos? Vamos a crear nuestras tablas. Entonces una vez desplegado nuestra infraestructura, que se va a tomar alrededor de 15-20 minutos en total, vamos a conectarnos a través de pgadmin o eh, algún otro programa que nos permita conectarnos a base de datos. Y allí vamos a crear nuestras tablas haciendo una consulta. Y luego de eso necesitamos volverlo a false y volver a aplicar el Terraform Plan y Terraform Apply eh, para que ya no sea accesible a través de el internet. Aquí he puesto algunos tags como buena práctica. En este caso estoy haciendo un To-Do App, una aplicación de to-dos. Básicamente contiene una tabla, solamente una tabla. Creo que aquí lo tengo. Solamente contiene una tabla donde voy a almacenar todas mis tareas pendientes, por decirlo así. Entonces en esta tabla tenemos un ID, un título, una descripción, un status, si ya ha sido pendiente, completado, en proceso o cualquier otro estado que también vayamos a manejar. Y cuando ha sido creado y cuando ha sido modificado. Si queremos hacer un hard delete, podemos simplemente eliminarlo o hacer un soft delete y tener una columna más aquí que se llama is deleted para, eh, para, tener, para tenerlo en nuestra base de datos, no eliminarlo de la base de datos, sino tenerlo como una bandera y que se siga manteniendo la información en la base de datos, pero que no se muestra al usuario final. Entonces eso sería por la parte del main.tf. En el main.tf hacemos la creación de la base de datos Postgres en la versión 16.4. Aquí en las variables estamos ocupando para el nombre de la base de datos var.dbname, username, password,
que todos estos vienen del archivo variables.tf. Y para la creación de los CRUDs tenemos otro archivo que es lambda.tf. En este lambda.tf tenemos la creación de los API Gateway. Entonces, aparte de crear las funciones lambda como tal, tenemos que eh, conectar conectar estas funciones lambda con API Gateway, de tal manera que nosotros al utilizar el API Gateway podamos hacer la ejecución de estas funciones lambda, y estas funciones lambda a la misma vez van a consultar con nuestra base de datos. Entonces no vamos a tener una conexión directa con nuestra base de datos, sino que van a hacer todo a través de los endpoints. Para eso necesitamos crear una API Gateway, un Security Group, eh, un rol para mi lambda. Eso lo hacemos en IAM. Y algunas políticas para los attachments. Aquí, por ejemplo, definimos que la lambda tenga el rol de ejecución y también ejecución, pero una lambda en VPC. Y aquí tenemos la creación de las lambdas. Aquí está el create to do. Este es el post request. Esta es la función lambda que nos va a permitir crear to-dos. Esta es la función lambda que nos va a permitir, bueno, no son funciones lambda en sí. eh, aquí, bueno, sí son funciones lambda en sí. Aquí tenemos cómo se va a llamar nuestra función lambda. Se va a llamar to do app read function. Y de dónde va a tomar el archivo. Este archivo lo va a tomar dentro de readtodo.zip, que enseguida vamos a ir a ver ese zip o esa carpeta. Pero lo que tienen que recordar es de que se va a subir un archivo zip y se va a descomprimir una vez se haya creado la función lambda. Y lo que tengamos allí es lo que se va a ejecutar en esta función. Aquí tenemos la conexión, creamos una variables de entorno. Esto es como buena práctica igual para no estar hardcodeando directamente en la función lambda eh, variables, o hardcodeando variables que, em, que en algún caso alguna persona, o en caso de que vulnere eh, esta función, pues tengan acceso a el nombre, la contraseña, el nombre de la base de datos, y se hagan con toda la base de datos. Entonces, para evitar eso, tenemos que crear variables de entorno. Estas van a vivir dentro del sistema operativo, se podría decir, y nosotros vamos a acceder, no vamos a hardcodear, sino vamos a acceder de las variables globales que tenga el sistema operativo. Aquí tenemos una configuración del VPC, unos subnet IDs. Esto es necesario configurarlo porque esta función lambda es la que se va a comunicar con, con nuestro RDS, con nuestra base de datos. Si no lo tenemos, pues vamos a tener problemillas a la hora de que esta función lambda intente comunicarse con la base de datos. Aquí tenemos lo mismo para el update y lo mismo para el delete. También tenemos que crear algunos recursos. Estos son los recursos del API Gateway. Algo para tomar muy en cuenta es de que las integraciones en API Gateway, el Integration HTTP Method tiene que ser obligatoriamente en POST, a pesar de que si el método de HTTP no sea necesariamente POST. En este caso, necesitamos crear recursos. El recurso para crear el primero va a ser el método POST. El siguiente va a ser un método get, que va a ser la obtención de la lista de to-dos. Pero si se dan cuenta, en el Integration HTTP Method está definido como POST. ¿Por qué? Porque la documentación oficial de AWS dice que
todas las integraciones que se creen en Lambda tienen que ser de tipo HTTP Method Post, pero el recurso del API Gateway va a ser de tipo GET. Entonces nosotros a través de Postman vamos a hacer un GET request, una petición de tipo GET, pero por debajo nuestra integración en la función lambda va a ser de tipo post. Es un poco confuso, pero solamente recuerden de que esto tiene que estar seteado como post y, y no necesariamente tiene que ser, este método va a ser tipo get y aquí definirlo como get. Entonces, al principio estaba haciéndolo de esa manera, get, get, put, put, delete, delete y post, post, pero no estaba funcionando. Entonces, al leer la documentación oficial, explicaban ello, de que este integration HTTP method debe ser definido como post. Ahí tenemos para el delete, que es el último. Y como último tenemos el API Gateway Deployment. Lo que va a hacer es desplegar nuestros recursos, es decir, el get, post, put, delete, bajo un stage. Esto se dice, es como un ambiente, digamos. Un ambiente, entonces, ¿qué tipo de ambiente? El ambiente de desarrollo. Y eh, casi finalizando, tenemos el outputs.tf. Tenemos un output API URL. Esto lo que va a devolvernos es la URL del API Gateway. Ahora podemos ir a ver las funciones. La función read, por ejemplo. Aquí, si se notan, dentro de mi carpeta lambda tengo un node modules, tengo un package JSON, tengo un package log JSON. Entonces, yo necesito comunicarme con una base de datos Postgres. Para ello necesito consumir una dependencia que es el require y vamos a requerir una dependencia PG, que es la de Node Postgres. Ahí está. Y para ello tenemos que entrar a Lambda. En caso que no tengan el package JSON, tienen que poner npm init para que les cree este archivito. Y en las dependencias ya tenemos el Node Postgres. Ahora, a la hora de crear nuestro archivo zip, si por ejemplo vamos al read todo.zip, vamos a ver si esto lo puedo mover acá. Parece que no. Si vamos a otro, parece que no me deja abrirlo. Pero este archivo zip lo que va a contener es el archivo .js y la carpeta node modules. ¿Por qué ambas? Porque si nosotros eliminamos el node modules, no vamos a tener acceso, se podría decir, a la lógica que tiene el node Postgres. Entonces nosotros tenemos que no solamente decir, ok, necesito la dependencia de Postgres, sino que también tenemos que tener la lógica, es decir, necesitamos tener todos estos archivos que están dentro del Node Modules. Si no tenemos el Node Modules, no vamos a poder no vamos a poder utilizar las funciones que ya nos viene dentro de esta librería, como por ejemplo es el client o por ejemplo aquí el client.query. Si vemos dentro del query, esta función query viene dentro del Postgres, dentro del cliente de Postgres. Entonces es obligatorio que nuestros archivos zip tenga el node modules y el archivo .js. Entonces en este caso yo tengo 4 funciones lambda, que esto en el futuro lo voy a optimizar teniendo solamente una sola función, pero en este caso tengo 4 funciones lambda. Una para el leer, que es el read, otra para el crear, que es el create, otra para el eliminar, que es el delete, y otra para actualizar, que es el update. Entonces, mi archivo compreso, readToDo.zip, tiene dos
tiene una carpeta que es el node modules y tiene el archivo readToDo.js. Lo mismo para el create. Entonces el create-todo.zip no es nada más que el create-todo.js con el node modules. Y si vamos dentro del create, por ejemplo, lo que se va a ejecutar a la hora de llamar a la función lambda es este export.handler async event. Entonces eso es lo que se va a llamar. Esta es la lógica necesaria para crear un to-do. Esto es lo que se va a ejecutar por debajo cuando hagamos un post request a to-do y le mandemos un título y una descripción. Se va a insertar dentro de nuestra base de datos. Lo mismo para el eliminar, para el leer y para el actualizar. Entonces, una vez dicho esto, lo que tenemos que ir es a nuestra terminal, escribir tfplan y bueno, creo que aquí lo tengo con tfapply. En este caso voy a hacer un tfplan y lo que va a hacer es ver los recursos que ya yo tengo desplegado y como pueden ver ya tengo todos estos recursos desplegados en AWS. Para ver esto podemos ir aquí y si me voy a mis funciones, a mi lambda, vamos a ver que tengo algunas funciones aquí creadas, pero las que nos interesa saber son el read, el to do app read function, que aquí está creada, el create, que a ver si aquí lo encuentra, que aquí está el to do app create function, el update, que está el to do app update, y el delete, que está aquí, el to do app delete function. Vamos a ir al read, que es el más sencillito. Si entramos dentro de esta función read en la pestaña del node, o del code, perdón, en la pestaña del code o del code vamos a tener dos archivos. Esto es lo que se descomprimió de nuestro archivo zip, que es el readToDo.js y la carpeta node modules, que era lo que les decía. Necesitamos tener necesitamos tener este node module porque vamos a utilizar funciones que están dentro de este node modules. Y si nos vamos a la pestaña de test, bueno, en la pestaña de code tenemos el read.todo.js y este contenido es el mismo que tenemos definido en nuestro read.todo.js de nuestro archivo de acá. Para testear esto, si le doy en test, lo que va a hacer, se va a ejecutar aquí y me va a devolver la lista de to-dos. Yo ya tengo algunos to-dos creados porque ya he hecho pruebas anteriormente. Y si queremos podemos abrir los logs. Aquí voy a abrir los logs y se va a abrir una pestaña nueva que es el CloudWatch. Y dentro de este CloudWatch vamos a tener algunos eventos. Estos son los eventos que se han creado por cada petición que se ha hecho al obtener to-do. Si entramos al último, que es este, vamos a ver que aquí, por ejemplo, yo ya tengo dentro de mi función Connected to Postgres Database. Si nos vamos aquí al read, ya tengo un console log. Esto es lo que se imprimió, Connected to Postgres Database. Tenemos un execute en SQL. Si nos vamos más abajo, tenemos execute en SQL. Y todos los console logs se van a ver dentro de este apartado. Lo mismo podemos hacer con el CloudWatch para los demás recursos, no solamente para el get, sino para el post, delete y el update. Aquí, si buscamos API Gateway, aquí, y si entramos aquí dentro del API Gateway, vamos a ver los recursos, y los recursos que tenemos desplegados por el momento todos son a través de la barra to-dos. Tenemos un eliminar, un get, un post que es para crear y un put que es para
a actualizar. Aquí si también nos vemos en el apartado de test, vamos a ir para el get, vamos a darle test porque es el más sencillito. Vamos a ver que nos devuelve la lista completa. En este caso le quiero pasar un parámetro, quiero ver por ejemplo el to-do cuyo ID sea 7 y ya nos devuelve solamente el to-do cuyo ID sea 7, que es este. Si le ponemos uno que no existe, pues nos va a decir no task found, que básicamente que no se ha encontrado el to-do o la tarea. Y podemos hacer lo mismo con el delete. Si nos vamos al apartado de test, podemos eliminar y podemos ejecutar sin tener el postman ahí desplegado. Entonces, si tienen postman, también lo pueden hacer a través de su postman. En mi caso no lo voy a hacer. Y en la parte del cliente tengo definido lo básico. Tengo un modelo to-do que tiene todo lo necesario, un ID, el título, updated ad, created ad, el status, el título. Que si de vuelta vemos al get, vamos a ver qué es lo que nos devuelve el backend. Que tenemos un ID, un título, una descripción, status, created ad y updated ad. En nuestro to-do service tenemos una función suspendida que nos va a devolver el getToDos y también estamos utilizando inyección de dependencia con Daggerhill. Aquí definimos de dónde vamos a sacar o cuál es el base URL, que es este es el base URL. Y aquí definimos el retrofit, el servicio, el repositorio. Y aquí tenemos un data result que es la que va a agarrar los datos si ha sido de tipo successful o si ha sido de tipo failure. Si vamos al main activity, en el main activity estoy utilizando Jetpack Compose. Tengo un main screen que es un composable, algo sencillito aquí. Si está en tipo loading, voy a mostrar un texto sencillito que dice loading, porque no me quiero complicar con la creación de un loading o de un spinner para este ejemplo. Y también tengo un botón aquí arriba que se va a llamar Fetch Data. Una vez alguien le dé clic a este botón, se va a llamar al View Model. Este View Model va a llamar al repositorio. Y lo que vamos a obtener del repositorio va a ser un flow. Y este flow va a actualizar nuestro estado, que en mi caso lo he llamado main screen state, que son los estados que va a manejar el home screen. Y mi repositorio va a tener una dependencia del to-do service y el to-do service va a llamar al getToDos. Si por ejemplo estoy desconectado de internet, lo que va a ejecutarse es el catch y va a ser de tipo network error. Entonces nos volvemos al main screen. Y una vez tenga mis datos, si ha sido rescatado exitosamente, pues lo voy a mostrar en una columna. Y aquí voy a añadir el tamaño. Estoy iterando básicamente acá. Le paso el tamaño y voy a desplegar solamente el título. Entonces si corremos la aplicación, aquí tengo mi emulador. Y como primero tenemos el loading, si le doy clic al fetch data, que ya le doy clic acá, me devuelve el título de cada uno de mis posts. Vayamos a añadir uno nuevo utilizando el API Gateway. Entonces si me voy a mi Chrome, vamos a darle crear. Y aquí le voy a poner un título que va a ser comprar cosas. Y una descripción que va a ser ropa, comida, etc. Si le doy en testear, vamos a ver que la tarea ha sido creada con éxito, cuyo task ID es el 20.
Y si hacemos un get request aquí rápidamente, vemos que el último, el último aquí dice ID 20, título comprar cosas, ropa, comida, etcétera. Y si vamos a nuestro emulador y nuevamente le damos a Fetch Data, vamos a ver que ya obtenemos el último resultado y todo esto está almacenado dentro de eh, el RDS de AWS. Eso sería todo por este video tutorial. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Nos vemos en el siguiente video.